vamos a empezar la reunión. A petición de familias haremos la reunión en castellano. Os vuelvo a explicar para los que os habéis incorporado un poco más tarde la dinámica de la reunión. Vamos a haceros una presentación. En esta presentación intervendremos Jonathan Mangués, es el jefe de estudios de educación primaria, el gerente del colegio, Juan Miguel Miró, y yo mismo como director. Una vez hayamos acabado la presentación, responderemos en la parte final las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del Gestir, y si alguno de vosotros quiere hacer alguna petición, alguna duda, cosas que puedan quedar en el aire, a través del chat os pedimos que por favor a través del chat no activéis los micros porque si no puede ser una conversación de locos. A través del chat nos hagáis las preguntas que queráis y nosotros os las iremos respondiendo. ¿De acuerdo? A continuación voy a dar la palabra a Jonathan y os va a proyectar la pantalla de su ordenador y bueno, vamos a empezar la reunión. Esperemos que quede todo claro y mandaros un mensaje de ánimos, que estamos en una situación complicada, difícil y necesitamos hacer piña, familias y colegio para que todo vaya lo mejor posible. ¿Vale? Jonathan, adelante, cuando quieras. Hola, bon dia. ¿Sí? Hola, bon dia a tots. Buenos días a todas las familias. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a haceros una pequeña presentación de un resumen de cómo hemos planteado el curso. Un segundito y voy a compartir la pantalla. Quitar eso. Vale. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Se escucha? ¿Prueba de audio? Sí. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Muy bien. Sí, se oye bien. Bueno, pues buenos días. ¿Cómo nos preparamos, de acuerdo? Bueno, pues está claro que tenemos que estar preparados o lo que nos ha tocado vivir es una realidad que cambia continuamente. O sea, cambia de semanas en semanas, de días en días, incluso de horas en horas. ¿Qué pasa? Que esto nos obliga a planificar, un poco a programar, pero todavía nos obliga más a ser dinámicos, flexibles, porque hemos visto que a medida que van cambiando la situación tenemos que ir modificando y adaptándonos un poco a lo que nos dicen y a lo que nos toca asumir. ¿Cuál es el objetivo de la escuela y especialmente primaria? Es dar la mejor atención educativa posible, eso está claro, pero sobre todo tiene que quedar claro que es priorizando los criterios sanitarios, ¿de acuerdo? Son dos cosas que tenemos que conjugar, pero siempre priorizando los criterios sanitarios. Eso quiere decir que lo que nos diga la Consejería de Sanidad, Consejería de Educación, esas instrucciones es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Cómo se prepara la escuela? Bueno, como ya habéis visto, hemos hecho un plan de contingencia, ¿de acuerdo? Este plan de contingencia es el que se hizo en la situación de junio, con las instrucciones de junio y julio, ¿de acuerdo? Está aprobado por el Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y la Asamblea de la Cooperativa, ¿de acuerdo? Y revisado y supervisado por Inspección Educativa, ¿de acuerdo? Que nos ha ayudado y nos ha asesorado en la formación. Hay que decir que este plan de contingencia ya hay modificaciones. Se han tenido que hacer modificaciones durante todo el verano, en julio y agosto, y se seguirán haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, el plan de contingencia que hay colgado, digamos, en el Gestir, ¿de acuerdo? Que es un documento interno del colegio, no está actualizado, pero se irá actualizando durante estas semanas. Un momento, voy a dar paso a Juan Carlos. Sí, yo quería aclarar un tema. Sé que habréis visto a través del Gestir que ha facilitado el plan de contingencia. Es un plan que está desactualizado. Deciros que desde el colegio hemos estado trabajando el mes de julio. Por normativa teníamos que colocar un plan a finales de julio en el Gestir, es lo que hicimos por la situación que teníamos en aquel momento. Ese plan tenía que estar aprobado por el examen del colegio, de la Asamblea de la Cooperativa. Pero hemos hecho modificaciones y volveremos a pasar por la Asamblea de la Cooperativa para que validen las modificaciones pertinentes.
Con lo cual, si os veis, es un documento de unas 60 páginas, el que podéis leer ahora mismo es el que entrará en vigor cuando empiece el curso. Por eso es muy importante vuestra presencia en estas reuniones, porque os iremos explicando las cosas que hemos visto que necesitamos cambiar. Nos hemos dado cuenta que había cosas que se podían mejorar y ahí estamos. Hemos estado trabajando en el mes de agosto y no hemos tenido vacaciones. Hemos estado trabajando para intentar llevar al mejor término posible este plan de contingencia. ¿Vale, Jonathan? Luis. Sí. Bueno, plan de contingencia, tenemos 3 escenarios básicos. Presencial, de nueva normalidad, con las condiciones que teníamos en junio, ¿de acuerdo? Luego tenemos un escenario B, que es presencial con más restricciones, aunque no se concretan qué tipo de restricciones, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden hacer pequeñas simulaciones, pero claro, nos tendremos que ir adaptando a lo que digan concretamente las instrucciones de Consellería, ¿de acuerdo? Que es el siguiente escenario. Y luego tenemos un escenario online, ¿de acuerdo?, de confinamiento o cuarentena, que es en el caso en que, en el caso, pues eso, de una cuarentena, de un confinamiento general, etcétera, para poder atender un poco y dar el servicio. Sí. Me comentan por WhatsApp que no se ha entendido lo que os he comentado, porque se ve que teníamos 2 micros activados. Lo voy a repetir otra vez. Os comentaba que el plan de contingencia que podéis ver en el Gestit de Familias es un documento que no está actualizado. Que este documento se tenía que pasar por normativa antes del 31 de julio por Consejo Escolar, Claustro de Profesores y Asamblea, se tenía que aprobar, lo hicimos, lo aprobamos, pero hemos estado trabajando durante el mes de agosto para modificarlo y hacer cambios para el mejor funcionamiento del centro. Con lo cual, el documento que tenéis no es el que va a entrar en vigor cuando empecemos las clases. Tenemos que pasarlo nuevamente por los estamentos del colegio, Consejo Escolar, Claustro de Profesores y Asamblea de Cooperativa, y lo tienen que validar. Y es muy importante os expliquemos todos los cambios que se van a llevar a cabo. Con lo cual, este documento, si no lo habéis leído, yo os diría que no lo leyerais hasta que tengamos el definitivo, porque tendremos que modificar varias cosas, ¿vale? Y básicamente era eso. Ahora creo que sí que se oye bien, ¿eh? Perfecto. Pues Jonathan, si quieres seguir, adelante. El audio. Muy bien, pues continuamos. Nos hemos quedado en el plan de contingencia, los 3 escenarios que tenemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, dentro de prácticamente los 3 escenarios, sobre todo los 2 primeros, hay unas normas generales que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Unas instrucciones. En nuestro protocolo de actuación cumplimos diferentes medidas. Estas diapositivas, además, están hechas por la doctora, que es Lourdes Julve, ¿de acuerdo?, que es la encargada un poco más de la parte sanitaria. ¿Qué tenemos? Medidas de protección colectiva individual, medidas de control y medidas de distanciamiento físico. Hay que decir que en la página web del CIDE ya se han colgado material formativo e informativo para las familias. Por si quieren, pues hay videotutoriales, hay más presentaciones, hay recomendaciones, etcétera. Por si quieren, pues, informarse y profundizar un poco en este tipo de formación. Concretamente, medidas de protección. Bueno, ponen higiene de manos, está claro, ¿de acuerdo? Con una formación a los alumnos, ¿de acuerdo? Y también un poco en la página web para los padres. Higiene respiratoria, ¿de acuerdo? Al toser, al estornudar, el uso de la mascarilla, la limpieza y desinfección de superficies también, y evitar y compartir objetos de uso personal, ¿de acuerdo? Bolígrafos, todo esto nos lo viene de Consellería, ¿de acuerdo? Tijeras, botellas de agua, etcétera. Medidas de control, ¿de acuerdo? Una medida importante es que no se puede asistir al centro si se tiene síntomas o se está en cuarentena, ¿de acuerdo? Hay que vigilar el estado de salud y la temperatura a diario, ¿de acuerdo? Desde casa. Nosotros aquí lo podremos hacer de forma aleatoria, ¿de acuerdo? O si presenta algún tipo de síntoma. Si aparecen síntomas durante la jornada escolar, tenemos un protocolo de actuación, ¿de acuerdo? Aunque la Consellería nos ha adelantado que durante estas semanas nos va a dar instrucciones nuevas.
Vale, medidas de distanciamiento físico. ¿Qué es lo que hacemos? Pues para evitar aglomeraciones, lo primero, ¿de acuerdo? Utilizamos diferentes escaleras, ¿de acuerdo? Evitamos los ascensores. Para la movilidad hemos establecido rutas seguras, circuitos de tránsito por el colegio, de entradas y salidas, entradas por diferentes puertas, entradas escalonadas, ¿de acuerdo? Para que evitar y favorecer el distanciamiento físico, ¿de acuerdo? Algunas otras medidas que hemos puesto en marcha, por ejemplo, es evitar en lo posible el cambio de aula de alumnos y profesores, ¿de acuerdo? Hemos utilizado, por ejemplo, rotulación solo para los circuitos, ¿de acuerdo? Para la direccionalidad. Y fomentaremos en la medida de lo posible actividades en el exterior, ¿vale? Y priorizaremos reuniones por videoconferencia, aparte de reorganizar el patio y hacer turnos. Pero está en primero y segundo. En las zonas, vale. En resumen, aunque ya lo sabemos todos, pero bueno, nunca está de más decirlo, es mirar la temperatura a diario desde casa, es importante, una recomendación de la doctora. ¿No? Que cada alumno tiene que traer una botella de agua porque no se pueden utilizar los bebederos, ¿de acuerdo? Si puede ser también que lleve nombre, identificada, gel hidroalcohólico, una botella pequeñita, porque tenemos que fomentar los hábitos de higiene en los alumnos, ¿de acuerdo? Importante, mascarillas de reserva, ¿de acuerdo? Y una bolsa, una riñonera pequeña, ¿de acuerdo? Para poner, por ejemplo, pues en un momento dado la mascarilla, si tienen que ir al comedor, se la tienen que quitar, que la puedan guardar en condiciones, ¿de acuerdo? En condiciones sanitarias, para que no se les pierda y para que bueno, pues mucho más práctico, ¿no? Una bolsa pequeñita, una riñonera. Es importante, tienen que saber que no se tienen que traer juguetes de casa ni pelotas, ¿de acuerdo? Conviene que no compartan el material ni objetos personales. Y bueno, hay que potenciar el buen uso, los buenos hábitos de salud y sobre todo mucho optimismo. Ahora doy paso a Juan Carlos que quiere comentar alguna cosa. Quería hacer una mención al tema del mirar la temperatura a diario en casa. La normativa de la Consellería nos pide, nos exige, os exige a las familias, responsabilidad vuestra, que antes de salir para venir al cole debéis mirarle la temperatura a diario a vuestros hijos. Si tienen 37,5 o más de temperatura, no pueden venir. Luego os explicaremos un poco el protocolo que se seguirá en caso de que un niño no se encuentre bien. Pero yo pediros que en la situación en que estamos, en caso de duda, que no lo encontréis bien, a veces incluso no tienen temperatura, pero veis que el niño no come, que se encuentra, tiene mala cara, pues casi es más recomendable que en la situación en que estamos se quede en casa, ¿vale? Y es un poco ahora os iremos explicando. Jonathan continuará la explicación y hay un punto donde explicaremos el protocolo a seguir cuando un chico no se encuentre o una chica no se encuentre bien, ¿vale? Gracias. Como ya he dicho antes, tenéis aquí puestos unos enlaces, ¿de acuerdo? En el que encontraréis información más detallada y más desarrollada y más concreta, ¿de acuerdo? Páginas web de la Consellería, como he dicho, infografías y videotutoriales sobre ponerse y quitarse la mascarilla, guantes, etcétera. Aquí tenemos unas infografías, ¿de acuerdo? Toda esta formación estará a disposición tanto de las familias como de los alumnos, ¿de acuerdo? Sobre cómo limpiarse las manos a la hora de toser o estornudar y ponerse y quitarse guantes si es necesario. Bueno, este es un mensaje de nuestra doctora Lourdes, ¿de acuerdo? Bueno, dando las gracias a todos por la atención, ¿de acuerdo? Y mandando un mensaje que creo que es importante para todos, ¿no? Tranquilidad, ánimos, optimismo y que, bueno, que lo conseguiremos. Más concretamente, comienzo de curso, ¿de acuerdo? Pensar que esto está pensado en el escenario A. Es verdad que desde hace pocos días parece que la situación está cambiando. Hay reuniones entre Consellería de Educación y Sanidad y es muy posible, bastante posible, que haya cambios. Nosotros no sabemos nada oficial,
A medida que nos vayan informando, informaremos a las familias, pero como ya he dicho antes, es posible que esos cambios, que esas nuevas instrucciones haya que hacer bastantes modificaciones de lo que estamos diciendo hoy, ¿de acuerdo? Pero se irá informando. ¿Qué tenemos establecido? Primer día de curso, entrada progresiva y escalonada, ¿de acuerdo? Día 10 vendrá la mitad del grupo clase, día 11 vendrá la otra mitad del grupo clase, ¿vale? Y día 14, en principio, vendrá todo el grupo, ¿de acuerdo? Esto facilitará, pues, tanto la adaptación de los alumnos, el aprendizaje y el conocimiento de las nuevas rutinas, de los circuitos, del funcionamiento, de la dinámica de clase. Favorecerá, pues, que los compañeros, pues, una entrada más tranquila, los padres también. Evitará aglomeraciones de los primeros días, ¿de acuerdo? Los tutores, en un principio, avisarán por correo electrónico a las familias de qué grupo de alumnos van día 10 y van día 11, ¿de acuerdo? Y esto está establecido el día 1 de septiembre. Entre el 1 y el 2 se informará a las familias, ¿de acuerdo? Y, bueno, se tendrá en cuenta el grupo de referencia del curso anterior, pero esto es más para primero de primaria, ¿de acuerdo? Pero tercero también, ¿sí? Pues eso, el tema de las relaciones sociales y de que puedan entrar los niños, pues, más tranquilos, relajados y de darles seguridad y confianza. Sí, ahora doy paso a Joan Carlos, que quiere comentar algo. Sí, simplemente el tema de los días que vendrán día 10 y día 11, los niños, los tutores tendrán en cuenta, como decíamos, el grupo de referencia del curso anterior. Más que nada porque sabemos que el curso anterior fue atípico, sabemos que hay muchas familias y muchos niños que lo han pasado mal y el primer día que se reincorporen al centro, lo que no queremos que pase es que se encuentren niños que no conocen a sus nuevos compañeros de clase. Sabéis que se hace un agrupamiento y siempre coinciden con niños que habían ido a clase con ellos en el curso anterior. Entonces, la idea es que día 10 los que vengan se conozcan entre todos, que hayan coincidido en el grupo anterior en segundo. Y día 11 lo mismo. Por eso los tutores repartirán y os citarán, dirán, este grupo vendrá día 10 y este grupo vendrá día 11. Precisamente para facilitar la incorporación y que los niños no se encuentren con un grupo de compañeros extraños que ya de por sí la situación es difícil, pues intentamos que esto no sea lo más suave y lo más fácil para todos, ¿vale? Jonathan, cuando quieras, puedes continuar. Seguimos. Vale. Alumnos, guardería de la mañana, ¿de acuerdo? En ningún caso el colegio estará abierto, ¿de acuerdo? El colegio estará cerrado hasta la hora de entrada. No podemos tener alumnos que vayan sin supervisión por el patio, como pasaban otros años, ¿de acuerdo? Entonces, los alumnos de primaria que hagan uso del servicio de guardería, de 7:30 a 8:30, entrarán por la puerta 8 del pabellón, ¿de acuerdo? El servicio de guardería se hará en el pabellón. Es un sitio amplio, ¿de acuerdo? Y habrá una persona en la entrada de la barrera, ¿vale? Controlando el acceso. La familia de los alumnos de primaria que vayan a guardería no puede entrar en el centro, ¿vale? Y para hacer uso del servicio de guardería es importante contratarlo por meses completos, por un tema de organización y por un tema de mantener un poco el control sanitario. Y no se podrá servir por días individuales o esporádicos, ¿eh? También hay que contar el control el aforo, ¿de acuerdo? Y, como ya he dicho, un poco por seguridad sanitaria, ¿vale? Es importante saber que los alumnos tendrán que llevar mascarilla durante la guardería, ¿eh? Vale, entrada, ¿de acuerdo? Los alumnos de tercero y cuarto entrarán, se abrirán las puertas a las 8:50 y tienen que entrar solos por la puerta número 7, ¿vale? Que es la puerta del patio de vóley, ¿eh? Seguirán el circuito establecido de entrada, ¿vale? Y se dirigirán al recinto correspondiente de donde estará su clase, ¿de acuerdo? Que es en el patio de vóley, con lo cual prácticamente son, 10 metros, lo que es desde la entrada, que habrá personal allí, hasta su zona de su recinto correspondiente, ¿vale? Estarán con el docente y su grupo en la zona designada hasta la hora de subir, ¿de acuerdo? Es muy importante respetar la puerta y el horario de entrada, ¿vale? Porque está muy establecido y está repartido, ¿vale? Tienen que llevar mascarilla en las entradas y salidas y, desde luego, procurar mantener la distancia de seguridad.
En este caso, el tema de la puntualidad también es importante. Patios de la mañana, ¿de acuerdo? Subidas y bajadas y tránsito por zonas comunes, los alumnos llevarán mascarilla y profesores también, ¿de acuerdo? En el momento de ir al baño, a la hora de ir al recreo, al patio, ¿vale? El merendar, tal como se hará en el aula, ¿vale? Y el patio está distribuido por zonas, ¿de acuerdo? Nosotros nos organizamos en grupos de convivencia estable. Quiere decir que, según lo que dice las instrucciones de consejería, los alumnos pueden estar relacionándose entre ellos, pero no se pueden relacionar entre grupo y grupo, ¿de acuerdo? Entonces, habrá unas zonas, unos espacios distribuidos que irán rotando y los alumnos estarán allí en tiempo de patio, pues, jugando, ¿vale? Si llueve, pues quedarán en las aulas. Vale, ya estamos en mediodía, ¿de acuerdo? Alumnos que no comen en el centro, ¿vale? Podrán sortir por grupos de convivencia por la puerta del patio de autocares, que es la número 4, a las 12 y con la mascarilla puesta, ¿de acuerdo? Y a las 2:25 también entrarán por la misma puerta, ¿vale? Y se dirigirán a su grupo de convivencia estable, ¿vale? Por los circuitos establecidos. Para salir solos, sin adultos, necesitan una autorización de los padres y un carnet, ¿de acuerdo? Aquellos alumnos saldrán por la puerta principal, no saldrán por el patio de autocares. Y a la vuelta sí que tienen que entrar por la puerta de autocares. De todo esto se les dirá y se les informará. Si se ha enviado una circular vía Gestip, ¿de acuerdo? Para autorizar y para preparar los carnets de estos alumnos que las familias quieran que salgan solos, digamos, y que puedan ir solos salir solos sin familia. Comedor escolar y actividades de mediodía, ¿vale? Continuamos por ahora y hasta nueva orden con el servicio de comedor y de extraescolares, pero por grupos de convivencia estable, ¿de acuerdo? Los alumnos saldrán de su clase siguiendo los circuitos, irán hacia el comedor, manteniendo las distancias de seguridad, ¿de acuerdo? Entre grupo y grupo, ¿vale? Y cada grupo del comedor tendrá un recinto separado del resto de grupos, ¿vale? Ellos podrán comer juntos dentro de su grupo de convivencia. Y entre grupo y grupo, ¿de acuerdo? Se desinfectará y limpiará las mesas y las sillas antes de que venga el siguiente, ¿de acuerdo? Se han modificado un poco los turnos los horarios de comedor. Los alumnos estarán en su recinto hasta que todos hayan acabado de comer, ¿de acuerdo? Para evitar que se relacionen entre grupos diferentes y mantener estos grupos de convivencia estable. Una vez hayan acabado, irán al patio, donde tendrán un recinto específico para cada grupo, ¿de acuerdo? Y las extraescolares también serán por turnos, ¿de acuerdo? Y se ha facilitado, bueno, se están preparando todavía y estamos a punto durante estas semanas, de acabar de cerrar el tema de qué tipo de actividades harán. El tema de las extraescolares es importante porque, claro, tenemos que pensar que ahora no podrán ir y desplazarse libremente por todo el centro, ¿de acuerdo? Entonces, para dar un sentido, para dar una alternativa de ocio, se ofrecerán diferentes actividades, ¿de acuerdo? Algunas pueden ser dentro de su aula, ¿de acuerdo? Pero las extraescolares ya no son como el año pasado, que podían apuntarse de diferentes grupos. Las extraescolares se hacen por grupos de aula, ¿de acuerdo? Y entre ellas, pues puede haber inglés, puede haber deportes, puede haber arte, puede haber juegos, puede haber reciclaje, etcétera, ¿de acuerdo? Y todo esto se informará a las familias. El colegio ha hecho un esfuerzo muy importante. Encontramos que es importante un tema de las extraescolares para ellos, porque si no, a lo mejor el patio se les puede hacer un poco largo, y darle la posibilidad de que puedan jugar de forma libre en su zona y luego también una forma de semidirigida a través de las extraescolares. Yo creo que les ayuda tanto a la parte social como a la parte de ocio y se da un sentido también pedagógico al patio, ¿de acuerdo? El colegio ha hecho un esfuerzo muy grande
y se ha hecho una tarifa plana que luego el gerente informará, ¿de acuerdo? Pero bueno, el precio de 2 extraescolares del año pasado, por ese precio, se está ofertando todos los días, de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Y tendrán, pues eso, se oferta todos los días extraescolares. Pero claro, también tiene que haber un mínimo de alumnos o el máximo de alumnos apuntados, porque si no, no son viables, ¿de acuerdo? Por eso, de alguna manera, pedimos la colaboración de las familias. Porque ese dinero va pues para comprar el material, por si hace falta para los talleres, etcétera. Ya estamos por la tarde, ¿vale? Salida del centro a las 4:30. Los grupos de tercero y cuarto de primaria bajarán al patio de vóley, ¿vale? A partir de las 4:15 y ocuparán el sitio que les corresponde a su grupo, ¿vale? Por supuesto, bajarán llevando mascarilla, ¿vale? Y eso es importante. Un familiar por alumno, y repito, un familiar por alumno, entrará por la puerta 6, ¿de acuerdo? Que es la puerta, bueno, está por la puerta principal entrando a la derecha, ¿de acuerdo? Hay un circuito que hemos puesto para recoger a los niños. Pasarán por ese circuito, ¿de acuerdo? Irán recogiendo a los niños y saldrán por la puerta 7. ¿De acuerdo? Así se hace un circuito cerrado, todos en la misma dirección y se facilita que no haya aglomeraciones y que la entrada sea dinámica. Es importante que haya un familiar por alumno, pues que no venga, pues, a lo mejor, si es posible, pues, para recoger un alumno, pues, dos o tres familiares, ¿de acuerdo? Y así, pues, todo es mucho más dinámico. También tenemos servicio de transporte escolar, ¿de acuerdo? Pero es posible que este año, que este curso, la ruta se inicie por un tema de organización un poco antes que el curso anterior, ¿vale? Los alumnos se tendrán que limpiar las manos, ¿de acuerdo? Antes de subir al autocar. Y tienen que llevar, desde luego, mascarilla dentro del autocar hasta llegar a su grupo de convivencia estable, ¿de acuerdo? Según los protocolos de consellería. También ofrecemos guardería a partir de las 4:30, ¿vale? Los alumnos de primaria se pueden apuntar a un servicio de guardería. Repito, no se pueden hacer de forma esporádica, tienen que ser por motivos de organización y sanitarios y de aforo, ¿vale? Y se tiene que contratar por meses. Y este servicio, la guardería por la tarde, se hará dentro del comedor hasta las 6, ¿vale? Repito, las familias, una persona por familia, un adulto por familia, pueden pasar a recoger a sus hijos por la puerta número 3, que es la puerta de infantil, ¿vale? Sin entrar en el comedor, es importante, ¿de acuerdo? Se hará también un circuito de entrada y salida, de entrada, recogida y salida. Extraescolares a partir de las 4:30, ¿de acuerdo? Este año no podemos ofrecer, como habíamos ofrecido, pues unas extraescolares que puedan venir o que se puedan inscribir alumnos de diferentes grupos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ofrecer la extraescolar de CID idiomas, sin problemas, pero siempre que dentro del mismo grupo de clase haya un mínimo de 15 alumnos, ¿vale? Lo mismo que las extraescolares, para mantener los grupos de convivencia y que haya un mínimo de apuntados para poder llevar a cabo esta extraescolar, ¿de acuerdo? Y ofrecerla, ¿vale? Se harán 2 posibles turnos, lunes y miércoles o martes y jueves, y se enviará un cuestionario vía STIP para saber si están interesados y bueno, nosotros a ver si podemos llevar a término a cabo la actividad, siempre que haya alumnos suficientes, ¿vale? Y la recogida de estos alumnos se hará en el patio cubierto, a las 5:30. Y lo mismo, un familiar por el alumno entrará por la puerta 5, subiendo por la escala principal, habrá un pasillo central, ¿de acuerdo?, en el patio cubierto de circulación de padres, y se sale por la puerta de infantil, por la puerta número 3. Así no tenemos personas que van en direcciones contrarias. Ahora doy paso a Juan Carlos, que creo que os quiere comentar algo relativo a la plataforma del colegio. No, espera, que tengo que apagar primero. Perfecto. Bueno, comentaros que la plataforma educativa del centro va a ser Google Classroom. Los niños a partir de quinto de primaria ya la llevan usando hace varios años. Un poco con la experiencia que hemos tenido en el confinamiento, que habéis recibido actividades a través de una página web, a través de Notsize, hemos pensado que lo más sencillo y lo más útil era utilizar una plataforma, si
si se produce un nuevo confinamiento, esperemos que no, o una cuarentena, que también esperemos que no haga falta, poder disponer de una plataforma que nos permita seguir la formación de vuestros hijos e hijas online. Esta plataforma se llama Google Classroom, es muy sencilla, para que os hagáis una idea, los que no la conozcáis, tiene un cierto semblante a lo que es el Facebook. Está pensada, lo han pensado los de Google y está pensada para entornos escolares. Todo el colegio, los de secundaria, lo manejan diariamente, todas las actividades, y la idea es la siguiente. Tendréis un curso de Google Classroom por clase. En ese curso de Google Classroom habrá todas las asignaturas incluidas. El profesor, el tutor, pondrá actividades para hacer con vuestros hijos. La idea es hacer alguna, aunque no haya confinamiento ni haya cuarentena, para que si un momento dado se decidiera hacer un confinamiento, como pasó el año pasado, que nos dijeron de la noche a la mañana todo el mundo a casa, tengáis ya por mano un poco cómo funciona. Vamos a haceros llegar unos tutoriales a través de la página web de cómo funciona esta plataforma. Ya digo, es muy simple, muy sencilla. Os vamos a dar un correo electrónico para cada uno de vuestros hijos, que lo deberéis manejar los padres, evidentemente, porque a partir de quinto lo manejan ya los niños, pero este correo electrónico será un correo electrónico exclusivo para el entorno escolar, con una contraseña para poder acceder al Google Classroom. Y como decía, se harán unos tutoriales. También tenemos pensado, si Sanidad nos lo permite, que para las personas que tengan más dificultades organizar alguna formación presencial. Ahora mismo, personas fuera del centro que no sean los alumnos, no podemos reunir más de 10 personas. No se pueden reunir más de 10 personas. Entonces, igual haremos una pequeña encuesta a través de los tutores y buscaremos a las personas que tengan más dificultades para citarlos, si les va bien, que vengan un día aquí y con los ordenadores del centro les haremos un mini cursillo de manera muy sencilla. Es muy simple. Una vez hayáis, como decimos en mallorquín, col·legiat una mica, es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué conviene que tengáis? Pues conviene, si no lo tenéis, conviene que tengáis una tablet, un portátil, un dispositivo electrónico. Si también puede ser una impresora también, si es posible, o un Chromebook. Os comento el tema del Chromebook porque hemos pensado que el centro os pueda ofrecer la posibilidad de, si alguien quiere comprar un ordenador, ofreceros que compréis el mismo que usan los chicos en quinto y sexto o los que usan en secundaria, en eso. Hay dos modelos que luego el gerente os explicará. Si alguien está interesado en adquirir un Chromebook como los que van a usar los niños aquí a partir de quinto de primaria, pues tenéis esta posibilidad. No es obligatorio ni mucho menos, pero es un servicio más que ofrecemos por si alguien no sabe que tiene que comprar una máquina de este tipo, un dispositivo, y no sabe qué comprar, pues para que sea lo más semejante, lo más parecido a lo que van a usar los niños a partir de quinto y sexto. Y es un ordenador pensado para entornos escolares, básicamente, ¿vale? Yo ahora no sé, vamos a dar la palabra, la reunión, no sé si os quedan un par de puntos, pero vamos a dar la palabra al gerente porque tiene otra reunión y si no, no le va a dar tiempo a contaros lo que os tiene que contar. Y luego seguiremos la parte que nos toca a nosotros, ¿vale? Juanmi, ¿estás por ahí? Te puedes conectar cuando quieras. Perfecto. Hola, buenos días. Bueno, os voy a dar una serie de informaciones de algunos de los servicios que este año, por protocolo de la Consellería, os vamos a tener que pedir a través de un cuestionario del GESTIP si los queréis contratar o no, ¿vale? Ahora os explicaremos uno por uno y luego también os explicaré dos cositas más. Bueno, empezamos por estos servicios que os pasaremos por un cuestionario del GESTIP. El primero del cual os voy a informar es el seguro escolar, ¿vale? El seguro escolar tiene una cuota de 26,45 €, que es una cuota anual. ¿Y qué incluye este seguro escolar? Pues este seguro escolar nosotros damos el servicio de la doctora en el colegio, prácticamente toda la jornada lectiva. Y luego también, en el caso de que algún alumno precise de asistencia hospitalaria, pues tiene incluido el tratamiento en la clínica, hasta el curso pasado de la clínica Juanela, a partir del curso que empezará ahora es la clínica Miramar, ¿vale? Pensad que el servicio de doctora que tenemos en el colegio es un valor añadido, pensamos, para vuestros hijos que realmente lo usan mucho, ¿no? Cada día van muchísimos niños a ver a la doctora, algunos por temas más leves, en algún caso por temas serios. Y este servicio lo podemos mantener si la mayoría de las familias pues contrata este seguro escolar.
Actualmente hay un 98-99% de las familias, pues lógicamente con este porcentaje sí que podemos hacer frente a mantener a la doctora en plantilla. Pensad, y ahora, por ejemplo, los sindicatos lo están pidiendo, que en la circunstancia que tenemos, los sindicatos están pidiendo que los colegios, especialmente los colegios grandes como el nuestro, tengan asistencia médica, presencia de médicos o de enfermeros. La Consellería no tiene recursos para esto y no los va a dotar. Refiere a los alumnos al PAC o al hospital. Nosotros sí que podemos mantener o sí que podemos tener este servicio de doctora, pero ya os digo, siempre y cuando podamos contar con vuestra colaboración y os pedimos que en la medida de las posibilidades podáis suscribir este seguro escolar. Repito, es una cuota de 26,45 euros al año, no ha cambiado, no la hemos incrementado respecto al curso anterior. ¿Vale? Esto, insisto, os pasaremos un cuestionario por Gestir, estad pendiente del Gestir en los próximos días, por favor, y responded si queréis este servicio o no. ¿Vale? Pensamos que es, ya os digo, un valor añadido y en beneficio de vuestros hijos. Luego, otra cosita. Las extraescolares estas de mediodía que comentaba Jonathan, para aquellos alumnos que se quedan a comer en el cole, ¿no? Hasta el curso pasado, una extraescolar de mediodía de 2 días por semana tenía un precio de 27,5 euros. Lo que hemos hecho, siendo conscientes de la situación actual en la que estamos, es mantener este mismo precio, 27,5 euros, por 5 días. Es que lo hemos reducido, en realidad, a menos del 50%, para que los niños no tengan que estar todo el tiempo en el patio y que todos los niños puedan acceder a esta extraescolar. Aquí igualmente os pedimos también vuestra colaboración, que podáis contratar este servicio porque dependiendo del grado de participación, pues estas extraescolares podrán estar mejor dotadas, con más material, con más contenido, con más recursos y si realmente es un pequeño porcentaje, pues se tendrá que replantear todo esto y serán extraescolares que realmente los niños pienso que no las van a disfrutar y os pedimos una vez más vuestra colaboración en la medida de lo posible. Vale. Otro apartado, otro servicio, es la aportación para mejoras. Algunas familias le llamáis aportación, otras familias le llamáis mejoras, pero es esta cantidad de 14 euros que pagabais mensuales el curso pasado. Para este curso lo hemos reducido a 12 euros. Hemos reducido de 14 a 12 euros. ¿Y qué hacemos con estas mejoras? Ahora lo explicaré. Nosotros somos un colegio concertado y la Consellería nos paga el sueldo de los profesores, ¿vale? Y luego también nos paga una cantidad mensual para gastos de funcionamiento, gastos de mantenimiento. Esta cantidad es totalmente insuficiente para el nivel de servicio que nosotros damos y además está congelada desde hace más de 10 años. Entonces, con esta aportación de las familias nosotros podemos mejorar el servicio que reciben vuestros hijos. A título informativo os digo, cosas que se hacen con esta aportación, pues mejora de la dotación de aula en todas las etapas, con material de aula, ordenadores, proyectores, calefacción, aire acondicionado, cosas que parece que estamos obligados a dar y no estamos obligados a dar y las podemos dar gracias a estos servicios, como por ejemplo calefacción, algo tan básico como calefacción y aire acondicionado. Equipos informáticos para los alumnos, dependiendo de las etapas se compran tablets, se compran carros de Chromebooks que van pasando por las diferentes aulas. Se renueva también periódicamente todo el equipo informático de todo el colegio. Cada año compramos 40 o 50 ordenadores de los que tenemos en las aulas fijos o en las aulas de informática. En algunos casos sustituimos las bajas que la Consellería no cubre hasta pasados 15 días que el profesor falta, que el profesor está de baja por el motivo que sea. En algunos de los casos la Consellería no las cubre hasta, ya os digo, hasta pasados los 15 días. No siempre, pero en muchos casos nosotros estas bajas las cubrimos desde el primer día, ¿vale? Desdoblamientos o doble profesorado en algunas también etapas, en algunas asignaturas, para dar una atención más personalizada. Aunque este año igual se tiene que hacer un poco diferente dependiendo del escenario en el que estemos, pero esto es lo que habitualmente hacemos. Orientadores en las etapas que no cubre tampoco la Consellería, como por ejemplo infantil y primaria. Nosotros sí que tenemos orientadores en estas etapas. Auxiliares de conversación de idioma extranjero, que tampoco cubre la Consellería para infantil y primaria. Esto igual este año también se tendrá que hacer de forma diferente, pero habitualmente lo hacemos. La mejora continua de las instalaciones, de los patios, de las zonas deportivas, del teatro. El personal para atender a alumnos con movilidad reducida. Si por cualquier motivo hay alumnos que tienen dificultades de movilidad, la Consellería nos paga una persona. Nosotros tenemos 3 personas, las pagamos nosotros. Luego también este año, con la situación que tenemos, tendremos que incrementar de forma muy notable la supervisión y vigilancia de patios para asegurar que los alumnos pues, no entran en contacto con quien no deben entrar, guardan las distancias, están en la zona que tienen habilitada.
tenemos que poner mucho más recursos de personal para esto. También un incremento muy significativo del personal de limpieza para poder desinfectar las aulas, los baños, los vestuarios, todas las zonas que se vayan empleando. Sabéis que este año, por ejemplo, con la normativa que tenemos, los baños se tienen que limpiar un mínimo de 3 veces al día, los vestuarios también, y todas las aulas que se vayan compartiendo por diferentes alumnos, también cada vez que haya un uso compartido de alumnos de un aula, cada vez que haya un cambio de alumnos hay que desinfectarla. Entonces, nosotros, aparte del servicio de limpieza que tenemos todas las tardes, cuando terminan las clases, tenemos un retén, hasta ahora tenemos un retén de una persona que atendía pues, urgencias que pudiera pasar durante el día. En horario lectivo teníamos una persona. Para el curso que viene tendremos 5. Es un incremento muy significativo para poder cumplir con los requisitos que nos marca la Consellería, los requisitos sanitarios. También tenemos que hacer un incremento importante de 5 personas más atendiendo el comedor. No sé si lo han comentado, pero el comedor habitual que ya conocéis, para reducir el aforo y poder mantener los horarios de comedor, se ha habilitado un espacio en el patio cubierto de unos 300 metros cuadrados aproximadamente, para también habilitarlo como comedor, y tendrá que haber pues también más personal para atender este comedor adicional. Y luego, aparte, las toneladas de gel hidroalcohólico que tendremos que comprar. Es verdad que la Consellería nos da una pequeña partida para comprar gel hidroalcohólico, pero no basta ni para pipas. Según las instrucciones, cada alumno se tiene que lavar las manos o con jabón o con gel hidroalcohólico hasta 8 veces al día. Cuando llegan, antes de merendar, cuando salen al patio, cuando van a comer, cuando van a casa, bueno, hasta 8 veces al día. Imaginaros, por 2.150 alumnos que tenemos en el cole, la cantidad de gel hidroalcohólico que tenemos que adquirir. Bueno, todo esto podemos hacer frente a todos estos servicios que os he dicho y a todas estas mejoras, que en definitiva es en beneficio de vuestros hijos, si las familias colaboran con esta aportación. Es mucho más pequeña, muy inferior a la que tienen otros colegios concertados. Estamos hablando de colegios concertados que podáis conocer, a lo mejor son 50, 60, 70 euros al mes. Nosotros para este año, para infantil y primaria, lo hemos rebajado a 12 euros al mes. Es una cuota muy ajustada y ya os digo que en la medida de lo posible os pedimos que podáis hacer frente a esta cuota. Lógicamente, si hubiera un confinamiento como el año pasado, pues los meses de confinamiento no se cobrarán, ¿eh? Igual que el año pasado no se cobró. ¿Vale? Y luego otro concepto que también os tendremos que pedir por el DSTIP es la cuota de material. Sabéis que sobre todo en infantil y primaria se da todo el material a los alumnos, cuadernos, bolis, lápices, rotuladores, pegamento, etcétera, etcétera, la agenda, las fotocopias, etcétera. Y esto es una cuota única de 40 euros al año. También os pedimos, por favor, que digáis que sí en el cuestionario de STIP, porque es todo el material que se le da al alumno a principio del curso y luego durante el curso, a medida que se va reponiendo o se va utilizando el material, pues se va reponiendo. Entonces, os pedimos estos 4 conceptos. Hago un resumen: el seguro escolar, médico, las extraescolares de mediodía para aquellos casos que queden a comer aquí en el cole, la aportación para mejoras y la cuota de material. Vale. Luego, por otro lado, os quiero hablar de la guardería, tanto de mañana como de tarde. ¿Vale? Este servicio de guardería, hasta ahora había familias que lo venían utilizando, pero había otras familias que el colegio se abría a las 7:30 por las mañanas y los niños podían entrar y permanecer en los patios. Esto, a partir de este curso, por la normativa que tenemos, no va a poder ser, y muchas familias, por conciliación familiar y sobre todo conciliación laboral, pues no vais a tener más remedio que si tenéis que dejar a los niños antes, pues hacer uso de este servicio. Teniendo en cuenta esto y la situación también difícil que estamos viviendo todos, hemos reducido los precios de la guardería al 50% del año pasado. Así, media hora serán 10 euros, 1 hora serán 20 euros y 1 hora y media serán 30 euros. Estos son precios mensuales. Perdón. Insisto que son la mitad de los precios del año pasado. Repito, media hora 10 euros al mes, 1 hora 20 euros y 1 hora y media 30 euros. Se tiene que contratar por periodos mínimos mensuales. Por temas de control de contactos en caso de posible contagio, aquí no puede haber días sueltos. Lo mismo que para el transporte escolar. Para el transporte escolar también se mantiene el precio del año pasado, pero tampoco se pueden contratar días sueltos. Se tiene que contratar como mínimo periodos mensuales, por el mismo motivo también. Si alguna familia, por ejemplo, de padres separados necesita semanas alternas, el transporte escolar
una semana sí, una semana no, esto sí que se puede contratar, ¿vale? Aquí, lógicamente, se cobraría la mitad del servicio si se utilizara la mitad del servicio. Lo que también se puede hacer es si alguna familia necesita transporte escolar todas las semanas, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, pero todas las semanas igual, esto también se puede hacer. Pero días sueltos no, mínimo periodos mensuales. Después, los Chromebooks estos que comentaban, he oído que comentaban, en caso de que alguna familia quiera adquirir algún Chromebook, tenemos a disposición dos modelos, el que utilizan habitualmente los alumnos de primaria y el que utilizan habitualmente los alumnos de ESO. El que utilizan habitualmente los alumnos de primaria tendrá un precio de 400 euros y el de los alumnos de ESO 455. Son dos modelos ligeramente diferentes, el de ESO es un poquito, la prestación es un poquito superior. ¿Y qué entra con este precio? Pues el dispositivo, lógicamente, la garantía legal, luego un seguro de 4 años en caso de rotura. La rotura de pantalla, por ejemplo, tiene una franquicia de 30 euros, pero en caso de otra rotura sí que está cubierto. La configuración por parte de nuestro departamento de TIC del equipo y también, en caso de avería, pues una sustitución, un equipo de sustitución mientras dure la reparación. Si queréis comprar alguno de estos equipos en el cole, en la página web del cole, en el apartado de venta, donde está el carrito, allí en los próximos días se podrá adquirir estos equipos. El plazo de entrega que nos ha dado el distribuidor es aproximadamente de un mes desde que se haga el pedido, o 3-4 semanas desde que se haga el pedido. Entonces, contad más o menos un mes a partir de ahora, ¿vale? Y luego otra cosita que también os quería comentar, no sé si os lo han comentado previamente porque yo también he estado en otra reunión, pero el tema de los clubs deportivos. Los clubes deportivos, a pesar de que lleven el nombre del CIDE, tanto el básquet, el vóley, el fútbol y el bádminton, son entidades independientes. Nosotros les alquilamos las instalaciones y ellos hacen su actividad a partir de las 4:30 y se rigen por un protocolo diferente al protocolo escolar. No se rigen por la Consejería de Educación, se rigen por la Consejería se llama Affairs Socials y Sports, Asuntos Sociales y Deportes. Y tienen su propia normativa que les marcará su consejería y también las federaciones respectivas. Cada club aquí pues también cumplirá su protocolo a partir de las 4:30 en nuestras instalaciones, pero ya no será el protocolo del horario escolar, por decirlo así, ¿vale? Oísteis seguramente la semana pasada que se prohibían los deportes de contacto físico, pero sí se permitían los entrenamientos sin contacto físico de estos deportes, siempre que fuera sin contacto físico y manteniendo una distancia de 1,5 metros. Así, por ejemplo, esta semana, el lunes, retomaron los entrenamientos algunos equipos del club de fútbol, no todos, pero algunos, progresivamente se irán incorporando el resto, también del vóley, y a partir de septiembre, en teoría, si no hay cambios, empiezan los entrenos también el básquet y el bádminton. Vale, por mi parte está la información que os tenía que dar. Si hay alguna pregunta luego, yo a las 10 tengo otra reunión, pero bueno, intentaré poderla responder si no me coincide que esté hablando en la otra videoconferencia. Gracias. Gracias, Juanmi. Vamos a continuar. Cedo la palabra a Jonathan. Jonathan, adelante, cuando quieras. Seguimos, luego responderemos todas las dudas que salgan. ¿Sí? Vale. Bueno, hemos hablado de plataforma virtual, hemos hablado de los horarios, ¿de acuerdo? Toca hablar ahora un poco del tema de comunicación entre escuela y familia. Se priorizarán las tutorías, ¿de acuerdo? De forma virtual siempre que sea posible, ¿vale? Recomendamos y potenciamos las tutorías de forma virtual, siempre que sea posible. En casos de que no, pues se intentaría mirar que sean de forma presencial, ¿vale? Y eso ocasiona que la plataforma de comunicación, ¿de acuerdo?, entre escuela y familia, de circulares, de autorizaciones, informaciones oficiales desde educación, ¿vale?, sea el Gestip, ¿de acuerdo? En este sentido es muy importante disponer de la cuenta que se esté activa, ¿vale? Y para poder comunicarnos con vosotros y en caso de dificultades, en este sentido, podéis pedir ayuda a gestip@cide.es, ¿de acuerdo? Los que darán asesoramiento y mirarán de resolver las dudas y las dificultades.
Hacemos un poco de resumen, ¿vale? Antes de salir de casa, por favor, revisar temperatura, ¿de acuerdo? Importante puntualidad, ¿de acuerdo? Por respeto a las demás familias, a los alumnos, ¿de acuerdo? Para poder seguir dentro de la dinámica de la escuela, ¿vale? Porque la escuela se cerrará, ¿de acuerdo? El uso de mascarilla es súper importante, entradas y salidas, zonas de tránsito, etcétera. Respetar las indicaciones, respetar las instrucciones, respetar los circuitos, ¿de acuerdo? El kit de higiene que incluye la mascarilla, el gel, pañuelos, ¿de acuerdo? Y una pequeña riñonera o bolsa pequeña para en estos casos que pues hay que guardar la mascarilla a la hora del comedor o a la hora de llevar a tu zona de patio, que en principio no tienen por qué llevar mascarilla en su zona de grupo de convivencia, pues poder guardarla en condiciones, ¿vale? Y si es posible también es importante, por favor, con nombre y apellidos del alumno, para que no haya pérdidas y para que no haya problemas, ¿vale? Y botella de agua, también con nombre y apellidos, porque no se pueden utilizar las fuentes del patio, por normativa. Vale, aquí os ponemos algunos ejemplos que ya ha comentado Juanvi sobre las rutinas de higiene, en concreto, pues limpiar manos, ¿vale? ¿Cuándo se tendrán que limpiar las manos? Comenzar y finalizar la jornada, después de ir al lavabo, después de toser, estornudar antes y después del patio, antes y después de comer, después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas, pues por ejemplo, si algún jugando y tal, pues le pone la mano en la cara y resulta que este tiene mocos y tal, pues es importante, antes y después de ponerse la mascarilla, ¿vale? O siempre que las manos se vean visiblemente sucias. Y después de usar o compartir espacios múltiples o equipos. Un teclado, un ratolí, un ratón, ¿de acuerdo? Etcétera. Estos son unos pequeños ejemplos que comentábamos antes sobre las rutas de higiene que llevaremos a cabo. Vale, muchos padres os preguntaréis, bueno, ¿qué pasa si un alumno presenta síntomas compatibles? ¿De acuerdo? Bueno, nosotros seguimos protocolos de consellería, ¿vale? Entonces, seguimos lo que nos dice las instrucciones. Seguiremos las instrucciones de la doctora que tenemos en el centro. Tenemos la suerte o el lujo de poder tenerla, ¿de acuerdo? Como he dicho, de la consellería. Pero en estos casos, lo que tenemos establecido, a no ser que haya nuevas instrucciones, es que al alumno lo acompañaremos a un aula especial, que será de aislamiento, ¿de acuerdo? Preferiblemente acompañado por su tutor, ¿de acuerdo? Estará acompañado e inmediatamente llamaremos a la familia para que pueda venir a buscarlo, ¿de acuerdo? En este sentido también es importante, pues, un poco de presteza a la hora de poder llevar esto a cabo, ¿vale? Esto será un poco el protocolo que tenemos establecido. ¿Sí? Una duda que seguramente saldrá es ¿y qué pasa después, ¿no? Si hay un caso de un alumno que se lleva a la sala de aislamiento, ¿qué ocurre? Porque antes de que lo pidáis, porque lo vais a pedir, os lo respondo ya. Entonces, el niño irá o la niña irá a su centro de salud, se harán las pruebas que correspondan y el equipo sanitario o desde la Consejería de Sanidad nos mandarán instrucciones al colegio. Y en ese caso, si tiene que haber una cuarentena de la clase o un confinamiento, nos pondremos en contacto con vosotros. Ahora mismo no tenemos unas instrucciones claras al respecto. Sabemos que hay comunidades, por ejemplo en Cataluña, que si hay un positivo en una clase, se hace cuarentena de la clase. Si hay 2 positivos, se cierra el centro. Nosotros no sabemos cuáles serán las instrucciones, pero dependeremos de sanidad. Y en cualquier caso, os mantendremos informados. Por eso la importancia también que decíamos antes de que tengáis la cuenta Gestip activa y que si alguien tiene dificultades o todavía no ha conseguido acceder a una cuenta Gestip, que mande un correo a gestip@cide o si hace falta, si no lo puede arreglar por email, que llame por teléfono al colegio y miraremos de solucionar las dificultades que puedan haber. ¿Vale? Jonathan, ¿sí? Sí, no sé si nos... Sí, bueno, preguntas. Voy a ir respondiendo las preguntas que nos habéis puesto en el chat. Hay un apartado que te pone aquí, como se hizo durante el confinamiento, donde prevaleció la parte psicológica, emocional, sobre la educativa. Creo que sería una excelente idea mantener los grupos de alumnos del curso pasado. Este tema ya se trató con el equipo docente, el equipo directivo,
y se decidió que era más conveniente hacer una mezcla de alumnos. De hecho, va a haber unas actividades de cohesión de grupo, un plan de acogida y se va a tener en cuenta. Pensar además que los niños se conocen de los ambientes en que participaban el curso pasado y se conocen muchos de ellos también de infantil, con lo cual se valora esta opción de no mezclarlos, pero al final el equipo docente decidió que era conveniente hacer la mezcla. Más si cabe, hay que tener en cuenta que si tuviéramos que acceder a empezar el colegio o durante parte del curso acceder al escenario B, en el escenario B supone hacer un tercero F. En vez de hacer 5 clases, tenemos que hacer 6. Y en esta opción, que también es una opción que se contempla, que se oye por los medios, pero oficialmente no nos ha llegado, podría suponer un reagrupamiento de niños, como se hace bueno, como haremos ahora en tercero, pero en vez de en 5 clases, en 6, para reducir la ratio de los grupos. ¿Vale? Con lo cual, respondo a esta pregunta. Sí. Sí. Voy a dar la palabra a Juanmi, nos saltaremos el orden de las preguntas y luego iremos respondiendo al resto. Juanmi, cuando quieras, adelante. Sí. Un segundo solo y respondo 2 o 3 preguntas que veo que son de temas míos y luego ya me tengo que ir a otra videoconferencia. ¿El precio del comedor se mantiene el mismo? Sí. El precio de los servicios, aquellos que no se han rebajado, que os comentaba, no se ha incrementado ningún precio. Se mantiene el mismo precio que el curso anterior. Después, una cosa que nos había dicho, si ya estáis dados de alta en algún servicio del curso anterior y queréis continuar con ese servicio, no tenéis que hacer nada. Ya por defecto ya os enviamos una circular de que por defecto aquellos que ya estuvierais dados de alta continuáis con este servicio. Si estabais dados de alta y os queréis dar de baja, como se informó en la circular de final de curso, tenéis que enviar un correo a Facturación, con facturación pero en mallorquín, facturación@cide.es. Igualmente, si no estáis dados de alta y queréis daros de alta, un correo a esta misma dirección de correo, indicando el nombre del alumno, el curso y la clase, si lo sabéis. Luego hay otra pregunta aquí que pone si en invierno comerán en el patio. En este espacio que se ha habilitado el patio cubierto, entiendo. Es un espacio que se ha habilitado, que se ha cerrado con unos toldos, un cerramiento, y estará aislado del frío exterior. Es decir, no será a la intemperie, sino que es un espacio que queda cerrado. Luego también me preguntan si hay algún tipo de descuento o facilidad para los alumnos que sus padres estén en un ERTE y su situación sea difícil. Lógicamente, en este caso sí que vamos a ser sensibles. Si hay alguna familia que no pueda hacer frente a alguno de los servicios por la situación en la que nos encontramos, sí que os agradeceríamos si nos lo podéis comunicar y, lógicamente, en este caso sí que seremos sensibles. Si alguna familia incluso no le dan beca comedor, por ejemplo, y necesita ayuda a comedor porque la situación es muy delicada, pues que pase por aquí y tenemos una conversación y seguramente en cursos anteriores, para casos así, sí que hemos sido sensibles y hemos atendido estas peticiones. Si la consejería no concede la beca comedor, por ejemplo, pero la familia así todo no puede hacer frente, pues desde el colegio, cuando siempre estamos hablando de un número de casos limitados, podemos ser sensibles. Si esto es una cosa muy generalizada, no tenemos tampoco capacidad para tanto. ¿Vale? Y luego creo que preguntas que hacían referencia a temas así económicos o que pudieran ser de gerencia, creo que no hay ninguno más. Yo ahora tengo que unirme a otra videoconferencia de bachillerato. Si queda algún tema pendiente ya intentaremos responderlo después, pero ahora tengo que atender la otra videoconferencia. Venga, gracias. Gracias, Juanmi. Vamos a continuar respondiendo por orden a las preguntas que nos habéis puesto en el chat. Un caso de una familia que tiene un hijo en primero de ESO y nos pide si puede recoger al hermano pequeño siguiendo el mismo procedimiento. En principio, si es un hermano mayor que recoja al pequeño, debe seguir el mismo procedimiento que si fuera el padre. Tendrá que salir y seguir el itinerario que le corresponda. No va a haber ningún problema. ¿Dónde puedo confirmar a qué clase van mis hijas? Esto antes de empezar el curso se os pondrá en contacto el tutor de la clase de vuestros hijos y os dirá a qué clase corresponde. Sí, os mandarán el correo electrónico también para indicar en qué día os corresponde empezar, día 10 o venir, mejor dicho, día 10 o día 11. ¿Tenéis alguna alternativa a la guardería esporádica? Pues no tenemos. Hay cosas que nos gustaría tener respuesta y dar solución a todos los problemas, pero no.
Si tenemos más hijos de infantil, ¿cómo procede a la hora de recogida? Pues cada casuística tendréis que mirar a ver cómo os podéis organizar. A lo mejor el hermano mayor puede esperar un poco y recoger primero al pequeño y que se espere fuera del colegio, que lo recoja otro padre. Tendremos que buscar alternativas. Pensar que estamos en una situación excepcional, con unas medidas sanitarias excepcionales. A nosotros nos hubiera gustado poder abrir el colegio como hacíamos de toda la vida, las puertas abiertas, un centro inclusivo donde todo el mundo puede entrar, tener el colegio a las 7:30 abierto y no tener que hacer uso de este sistema de guarderías, pero no nos queda otra. Y estamos en una situación excepcional y tener que tener en cuenta que nosotros hacemos un esfuerzo y os toca también a vosotros ser comprensivos. Y a veces es muy complicado y no podemos satisfacer todas las peticiones. Los padres tenemos en infantil y en primaria. Podemos entrar con un hijo a recoger al otro. Evidentemente, si tenéis un niño o un bebé, hemos dicho un familiar, si venís con 2 niños y tenéis que dejar uno en tercero de primaria, uno en primero y segundo, sí que podéis entrar con el niño. Lo que no puede ser es que venga el padre, la madre, el abuelo y el tío. Se trata de reducir el número de personas al niño. Ayer nos pedían una madre de segundo de primaria, yo tengo un bebé, por supuesto, no solo faltaría que tengas que dejar el bebé fuera del colegio para dejar al de segundo. Pasas con el bebé y intenta ser lo más rápido posible y evitar el contacto con personas, reducir el número de contacto con personas y siempre intentando mantener distancia de seguridad y mascarilla puesta. En caso de confinamiento, seguimiento, seguirá libros de estos como se hizo estos meses anteriores enviando tareas. En caso de confinamiento, que esperemos que no haga falta, ojalá que la cosa vaya a mejor y no sea necesario, se seguirá a través del Google Classroom, se mandarán y se harán actividades, también serán videoconferencias. La idea es, Jonathan, corrígeme si me equivoco en algo, sí, habrá un mínimo del 50% del horario lectivo que se dará a través del Google Classroom. Habrá clases por videoconferencia, ¿vale? Por tanto, la importancia también que decíamos de que se pueda tener un equipamiento informático y una conexión a internet en casa para poder seguir si eso ocurre. Esperemos que no sea necesario. De todas maneras, los maestros y las maestras mandarán algunas tareas para que hagáis con vuestros hijos en casa por si ocurriera el caso que tuviéramos que hacer confinamiento, que no fuera una cosa de la noche a la mañana que nos encontremos que no sabemos cómo actuar. Y ya os digo, estamos elaborando unos tutoriales que enseguida que estén acabados se colgarán a través de la página web para que podáis ver cómo funciona el Google Classroom y si tenéis dudas intentaremos ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano. ¿Con qué libros empiezan? ¿Con los del año pasado o los de este año? ¿Será una evaluación inicial? Sí. Haremos una evaluación inicial y en función de la evaluación inicial seguramente se puedan usar parte de los libros del curso pasado y durante el primer trimestre habrá una adaptación. Hay contenidos que no se pudieron dar el curso pasado, se priorizarán los contenidos que sean imprescindibles para continuar la formación y luego se cogerán los del curso en vigor. Pensar que también hay un tema que es muy importante, que es la parte emocional. Esta evaluación que haremos al principio del curso no será simplemente una evaluación académica, sino una evaluación de la parte emocional. Sabemos que hay niños que lo han pasado francamente mal, familias que lo están pasando francamente mal y se refleja en la manera de que responden y cómo están los niños. Y esta parte emocional, hay que dirigirse un poco al dicho esto de mens sana in corpore sano. Si estamos bien anímicamente, la parte académica viene detrás. Si no estamos bien anímicamente, la parte académica pues difícilmente irá bien. El precio del comedor se mantiene, se corta la comunicación, creo que esto es ya antiguo. Vale. ¿Qué sucede con el resto de alumnos si un alumno da positivo en COVID o si un alumno está expuesto y le recomiendan cuarentena? Pues esto nos lo dirá la Consejería de Sanidad. Sanidad nos dirá pues, si hay que hacer cuarentena y si hay que hacer cuarentena usaremos el Google Classroom para impartir clases a distancia. ¿Vale? Podría pasar que fuera el profesor que estuviera también de baja, entonces tendríamos que poner un sustituto, miraremos de buscar soluciones. La idea es disponer del Google Classroom como herramienta por si sucede el caso de cuarentena o confinamiento global, que también podría pasar, poder usarlo como un medio para que las clases se sigan impartiendo de la manera más normal posible, atendiendo un poco a las circunstancias en que nos encontremos. Bon día, en caso de tener un positivo, como procederá, que no hemos respondido, y en invierno comerán en el patio, que ya lo hemos respondido. Por los niños con necesidades específicas y la adaptación y la atención, gracias. En principio, sí. En principio, los niños en el escenario A sí habrá los profesores de PT, los de audición y lenguaje disponibles. Si tenemos que adentrarnos en el escenario B, como se tendrán que hacer grupos F en todos los niveles, se verá mermada la dotación para los niños que tengan necesidades específicas.
De hecho, ayer tuvimos una reunión, varios equipos directivos de cooperativas, y nos dijeron que podíamos solicitar, y de hecho, si ocurre, lo solicitaremos, pero tenemos pocas esperanzas a la Consellería que nos dé más recursos humanos para esta situación. Pues sabemos que ya nos dijeron que tendríamos que usar estos profesores de PTs, de refuerzo a dicen lenguaje para este fin, si ocurriera el escenario B. Con lo cual tenemos pocas esperanzas, pero que sepáis que desde el colegio vamos a luchar todo lo que haga falta para que Consellería nos dé los recursos humanos. Luego no estará en nuestra mano, pero no quedará por no intentarlo. Tema económico, el precio del comedor se mantiene. Comentaron que también que responder el chat, darían grupos. Dirán los grupos en que quedan. No diremos los grupos, no diremos qué grupos van a ir los niños. Esto se pondrá en contacto el tutor que corresponda a vuestros hijos y os dirá a qué clase le corresponde. El dispositivo electrónico es para usar en casa. En el cole, en principio, no lo vamos a usar. Aquí disponemos de unas tablets y unos Chromebooks y harán a lo mejor alguna actividad puntual con las tablets y los Chromebooks que tenemos en el cole. Pero esto es para usar en casa, ¿vale? Si tenéis un ordenador en casa, no hace falta que pidáis ninguno más, ¿eh? Pero si no tenéis, hemos pensado que una opción es decir, yo no tengo ordenador, pues vamos a ofreceros el que van a usar los niños en quinto y sexto y ya tenéis una máquina como la que ellos usarán y ya tendréis una práctica en el mismo dispositivo, ¿vale? Si alguien tiene un ordenador, una tablet, un iPad, lo que sea, en principio no tiene que haber ningún problema. Todo esto es compatible con Google Classroom, ¿vale? ¿Qué ocurre si hay atasco y no se llega puntual? Pues yo diría que yo vengo de muy lejos e intento llegar puntual, intentar hacer un esfuerzo. Pensar que si el niño no entra a la hora estipulada, el colegio se cerrará, tendréis que esperar a que, a lo mejor con el niño, a que podamos mandar a alguien para que lo recoja. Y puede pasar que no dispongamos de nadie en ese momento y tengáis que esperar a lo mejor una hora que quede algún profesor libre para que pueda acompañar a vuestro hijo a su grupo clase. También, de la misma manera, aprovecho para pediros que si tenéis que llevar a los niños al dentista, al oculista, lo intentéis hacer fuera del horario de clases. O en todo caso, si tienen que ir, que sea a mediodía en la hora de comedor, a partir de las 12 hasta las 2:30, para evitar precisamente esto, porque va a haber un control de las entradas y las salidas, el colegio se va a cerrar, va a haber un antes y un después de esta situación, ¿vale? Y si evidentemente un día pues hay un accidente y llega tarde, pues tendremos que buscar una solución, pero tendréis que esperar. No podemos garantizar que el niño no puede circular solo por el colegio, o sea, sí que no lo podemos soltar y que vaya solo por el colegio, ¿vale? Los padres no podrán entrar, tendremos que buscar una solución. Se hacen pruebas PCR al profesorado del colegio. Bueno, de momento, lo de las pruebas PCR al profesorado del colegio salen medios de comunicación, pero a nosotros no nos han informado de nada. Lo único que os puedo decir es que nos han dicho extraoficialmente que desde Consellería se están planteando sacar una resolución los primeros días de septiembre. Y tal vez en esta resolución salga algo. Porque los medios filtran muchas noticias. También nos han dicho que lo que dicen los medios no les hagamos caso porque filtran muchas noticias y que habrá una resolución. Estamos a la espera. Solo se ha hablado del escenario A. Bueno, hemos hablado un poco del escenario B también. Pero en principio lo que hemos comentado es en el escenario A. El escenario B, la diferencia con el A es que habrá un grupo más y todo lo demás, en principio, si no nos restringen servicios sanidad, haremos lo mismo que teníamos planteado en el A, ¿vale? ¿Qué tipo de mascarilla recomienda que lleven los niños? ¿De tela o con filtro o las quirúrgicas? Nosotros no recomendamos ningún tipo de mascarilla en concreto. Sí, simplemente que esté homologada y pensar que según qué mascarillas a las 4 horas se tienen que cambiar. Por eso es importante este kit que pedimos que lleven los niños para poder tener mascarillas de recambio, un botellín de gel hidroalcohólico y una botella de agua. Yo os diría que la botella de agua, por ejemplo, la personalicéis. Y así, si van al patio, tendrán que llevarse su botella de agua, pues que esté personalizada. Igual que en infantil hacían la libreta viajera, que cada niño la personalizaba, pues yo os recomendaría que a lo mejor una actividad que podéis hacer con vuestros hijos, hijas, es personalizar la botella, que la tuneen, por decirlo de alguna manera, y así, pues, en un momento dado la dejan en el patio, sabrán cuál es la suya. Si hay varias de iguales, porque son compradas de Disney o pues puede haber confusión. Y para evitar, lo mejor es personalizar. Se puede personalizar poniendo el nombre, pero si tenéis la opción de decorarlas y hacerlas llamativas, pues es una actividad que también puede serviros para afrontar un poco el inicio de curso. ¿Los tutores llevan mascarilla en clase? Bueno, esta pregunta ahora mismo, la respuesta es que los tutores no llevarán mascarilla en clase, a no ser que Sanidad nos diga que la tengan que llevar. Los tutores estarán la mayoría de la jornada con los niños y no llevarán en clase.
Los especialistas, que entrarán unas horas puntuales, los de inglés, de educación física y el de música, este sí que deberá llevar mascarilla. Pero ahora mismo también nos llegan informaciones de que se están planteando desde Sanidad que todos los niños lleven mascarilla durante toda la jornada escolar. No lo sabemos oficialmente. Si realmente nos obligan a hacerlo, pues lo haremos llegar. Y es posible que también a los tutores. Ya digo, estamos hablando de informaciones que no están, digamos, verificadas de manera oficial. Pero sabemos que hay reuniones estos días de Sanidad con la Consejería de Educación, con el Ministerio y posiblemente, igual que va a haber una resolución los primeros días de septiembre, que es lo que nos han dicho, puede ser que se contemple esta opción y seguiremos lo que nos marque Sanidad y la Consejería de Educación. Las sesiones de logopedia seguirán activas. En principio las sesiones de logopedia no estarán todas disponibles, aunque sea el escenario B, pero sí que habrá quedarán un remanente de horas para hacer algunas sesiones de logopedia. En el escenario A no se tocan de ninguna manera y como si fuera un curso normal. En el escenario B no dispondremos de todas las logopedas para ayudar a vuestros niños, pero sí que quedará un remanente, quedará una persona que sí que podrá actuar como logopeda. ¿Qué día empezará la guardería? Pues en principio la guardería, el primer día, los primeros 2 días, en principio no, pero a partir del día 14 la guardería sería un servicio normal. El servicio de autocar sí que funciona a partir del primer día. En infantil también tienen que llevar mascarillas tanto tutores como alumnos. En infantil ahora mismo estamos igual que en los grupos de convivencia estable en primaria. Ni los tutores ni los alumnos tienen que llevar mascarilla, pero ya os digo que esto puede cambiar dentro de media hora o dentro de 5 minutos si hay una resolución de Sanidad, que estamos pendientes porque nos han dicho que va a llegar algo. Sigue en marcha la guardería de 4:30 a 5:30, de 4:30 a 5. Sí, la guardería será de 4:30 a 6 y se puede hacer servicio, se puede hacer uso de 4:30 a 5, no va a haber ningún problema. Hay descuentos por familias con 3 alumnos, esto lo tendría que contestar el gerente, pero si hay algún problema económico los tenéis que dirigir a él. Podéis mandar un correo a gerencia@cide.es o llamar y pedir para hablar con él. Email para los servicios, por favor. El email para los servicios, ya lo escribiré aquí en el chat, es facturación@cide.es. En clase llevarán mascarilla, es la pregunta que ha respondido antes. ¿Cómo se procede con el resto hasta que sepan los resultados de las pruebas? Tenemos que esperar a Sanidad a ver qué nos dice. Si compramos el PC del cole, ¿los libros son online o también los tenemos que comprar físicos? En principio, los libros se tienen que comprar físicos y valoraremos la posibilidad de pedir a las editoriales a ver si nos pueden hacer llegar la versión online, ¿vale? Porque la idea es que el Google Classroom se trabaje con actividades con material de elaboración propia, más que con libros de texto, ¿vale? Es la línea que sigue el colegio, utilizar material de elaboración propia e intentar reducir libros de editorial. La autorización para que salgan solos a las 12:30 sirve también a las 4:30 o para que guardería o para la guardería será otro documento. En principio la autorización para que salgan solos es para el mediodía de las 12, ¿vale? Para que a las 4:30 salgan solos, no tenemos un carnet específico porque esto es para hacerles un carnet a mediodía. Lo que tenéis que hacer es comunicarlo al tutor o a la tutora y la tutora lo hará llegar al servicio de guardería para que le dejen salir, ¿vale? En la acera, en la puerta y en la acera y en la puerta de entrada se apela a la responsabilidad individual para respetar las normas o hay marcas en el suelo. Pues nosotros dentro del colegio podemos poner marcas y de hecho señalizaremos. Fuera del colegio no es competencia nuestra. Hay que apelar un poco a la responsabilidad individual. También pediros que los corrillos que se hacían de padres cursos pasados, ¿no? De hacer una charla, pues esto tendría que desaparecer. Pero fuera del colegio igual pondremos algunas marcas, pero las podemos poner ahora y a los 5 minutos desaparecer y no podemos decir nada porque están fuera de nuestra competencia. ¿Podemos el comedor de manera esporádica? Sí. El comedor de manera esporádica, como cada grupo de convivencia estable irá con su tutor y tendrá su recinto acotado y tendrá capacidad para acoger a todos los niños de la clase, se puede comprar un ticket de comedor esporádico como se hacía el curso pasado. Lo que no se puede comprar esporádicamente es el tema de las guarderías de mañana y tarde, ¿vale? ¿Puedes volver a repetir cómo tenemos que activar el Classroom? Bueno, el Google Classroom os mandaremos las instrucciones, ¿vale? Es una plataforma de Google. Si tenéis un correo de Gmail, os daremos un correo de Gmail para los niños. Cada niño tendrá su correo de Gmail y tendréis que usar el Gmail del niño para acceder al Classroom.
¿vale? Es un Gmail, no es un Gmail, es un correo que tendrá la extensión @nigul.cide.es, que viene a ser un Gmail enmascarado, ¿vale? Y está pensado para entornos escolares. Y con este Gmail tendréis acceso al Google Classroom. Os mandaremos las instrucciones, ¿vale? Lo estamos acabando de elaborar, unos tutoriales, y ya os digo, si luego vemos que hay dificultades, intentaremos hacer en la medida de lo posible a nivel de pequeño grupo, muy pequeño, porque no podemos juntar personas, hacer alguna sesión presencial. Si un niño entra a las 8:50 y entra a las 9:10, ¿entramos 2 veces? Sí. Si un niño entra a las 8:50 y entra a las 9:10, tenéis que entrar 2 veces, o tenéis la opción de dejar uno de ellos en el servicio de guardería si llegáis más temprano. ¿Se compran todos los libros nuevos? En principio, sí. Si pago todo el mes de guardería de mañana, pero solo lo llevo 3 días, tengo que informarlo. Evidentemente, si por lo que sea, o si no estáis seguros de si podréis llegar a recoger a vuestro hijo, lo suyo es que lo apuntéis al servicio de guardería, y si sabéis que de los 5 días va a haber 3 que podréis llegar, pues se informa al tutor y que el tutor sepa que el niño está apuntado, tiene la plaza, sabemos que ese niño tiene que ir y que habrá 3 días que no irá, pero lo que no puede ser hoy, me lo apunto un ticket esporádico, si nos apuntan 20, 30, un ticket esporádico, perdemos el control. Por eso no lo podemos hacer de esta manera, hay que apuntarlos por meses completos. Horario normal los días 10 y 11. El horario será un plan de acogida el día 10 y el día 11. Pensar que los niños o vienen el día 10 o día 11, no vienen los 2 días. Día 14 ya vienen todos, ¿vale? Habrá un horario de acogida con el tutor, con un plan de acogida, y empezarán a hacer las clases en la medida de la normalidad. Pero pensar que no va a ser un inicio de curso normal, ¿eh? Habrá que enseñarles las pautas, los itinerarios, todo, ¿eh? Hay una situación diferente a la que se vivía el año pasado. El plano lateral y realizar el registro en el cole tendremos que hacerlo en casa nosotros con ellos. La idea es que el cole os dé, ya digamos, el acceso, os mande un enlace para que vosotros podáis entrar. Vosotros tendréis que acceder al correo electrónico que os daremos del niño con una contraseña provisional. Accedéis a ese correo electrónico, cambiáis la contraseña y desde el cole os mandaremos un enlace, una invitación para que accedáis al Google Classroom. Esa es la idea. Seguirá siendo gratuita para los alumnos que quedan a comedor. Sí, la guardería de las 4:30 será siendo gratuita para los que quedan a comedor, pero tenéis que informar de que se van a quedar a la guardería. ¿Cuándo conoceremos al nuevo tutor o tutora? Tendremos una reunión con ella o él. Sí, habrá unas reuniones virtuales. Jonathan, ¿tienes las fechas aquí? Se os informará vía Gestip, ¿eh? Se os informará vía Gestip. Ahora os puedo dar una fecha, a lo mejor me equivoco, porque en memoria tenemos muchas reuniones, pero vía Gestip se os mandará una información y un enlace para hacer igual que hemos hecho ahora mismo esta reunión. ¿Qué día enviarán el notificante el día que entra el niño? En principio se prevé que sea el primero o el segundo día de septiembre. De todas maneras, ya sé que es un problema, pero si hubiera escenario B, tal vez mandamos un mail día 1, día 2, y pudiera pasar que día 3 o día 4 o día 5, si nos dijeran más adelante que hay escenario B, tuviéramos que mandar otro y hacer cambios. Os lo digo porque a nosotros nos gustaría tenerlo día 1. De hecho, hemos hecho estas reuniones en agosto para que os podáis organizar y para que tengáis toda la información y la máxima transparencia posible. Pero hay cosas que no dependen de nosotros, ¿eh? Sí. También puede haber cambios en la reunión de tutoría, me dice Jonathan. Por lo tanto, estar pendientes del Gestip. Yo os diría que miréis el Gestip cada día por si ha llegado algún mensaje. También hay una opción en Gestip en configuración para que cuando se os llegue un mensaje, un cuestionario, os mande un correo a vuestro email. Lo digo porque si lo queréis activar en una ruedecita que hay en la parte superior cuando entráis en el Gestip de familias, hay una opción, le dais en configuración y ponéis vuestro correo particular y cuando llega una notificación os manda un email. Lo hace el Gestip 2 o 3 veces al día, lo hace a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, creo que a las 10 de la noche, y así estaréis un poco atentos de si os llega un correo electrónico, pues sabéis que en el Gestip hay algo y conviene mirarlo. La guardia gratuita, si come en el comedor, sigue funcionando. Ante un incremento muy significativo de casos de positivos de coronavirus, el escenario es muy probable, ya que si se tienen planes de contingencia preparados. Sí, tenemos un plan de contingencia, lo he comentado al inicio de la reunión, hay un plan de contingencia con tres escenarios, A, B y C. Ya he comentado que este plan de contingencia se publicó, o se nos obligó a hacerlo público, no sé, se aprobó a finales de julio. Durante el mes de agosto hemos estado trabajando y va a haber cambios. Si miráis el Gestip en el Gestip, podréis ver el plan de contingencia del CIDE, pero ya os digo que va a haber cambios, ¿eh? O sea, que fiaros más de lo que os diremos por aquí o de las informaciones que os iremos mandando que del plan de contingencia. Nos hemos dado cuenta que hay cosas que se deberían cambiar y estamos en ello. Y para hacerlo oficial lo tenemos que aprobar otra vez por Consejo Escolar
claustro y asamblea de la cooperativa. Y hasta que no esté aprobado, pues no es definitivo, pero va a haber cambios, hay previstos cambios. Esencial no está contemplado para educación primaria. Sí que está contemplado para educación secundaria en el escenario B, pero en primaria no. En primaria no. ¿Vale? La beca de comedor nos informará cómo solicitarla. Sí, los plazos de las becas de comedor, esto lo lleva el gerente y sale en la página web. Sí. Si se pagan los libros normales de texto, no se pagarán ningún libro de Classroom. ¿Vale? El Classroom será gratuito. ¿Qué pasaría si el profesor da positivo en COVID? Pues si el profesor da positivo en COVID, estará de baja, nos dirá Sanidad lo que hay que hacer, a lo mejor pondrán en cuarentena al grupo o a algún grupo, pero no lo dirá Sanidad. Y evidentemente, según instrucciones de consejería, habrá un sustituto que lo cubra durante el periodo de baja. Para comprar los libros, ¿cómo lo debo hacer? ¿Qué días? El año anterior lo pagué por domiciliación y se me entregaron en clase. Se mandó una circular a través del Gestip a final de curso para la gente que quería, con las instrucciones para los que querían comprar el lote de libros. Ahora ya no se puede reservar porque se tiene que organizar y los que lo pidieron se les va a entregar en clase igual que se hizo en los cursos anteriores. Hay una circular también enviada a través del Gestip donde pone los días y las horas en que se puede venir de manera presencial a comprar los libros aquí en el cole. Solo pediros que no hace falta pedir cita previa, lo que sí que hay que evitar aglomeraciones, mantener la distancia, seguramente vendrán padres, mantener la distancia de seguridad y llevar mascarilla, ¿vale? Se venderán donde se han vendido siempre, en la sala de psicomotricidad. Los tutores por letra, Jonathan, nos demanen els tutors per lletra. Estem en escapara. Bueno, los tutores los tenemos conectados por aquí. Si queréis, los tutores, si queréis, poder coger la palabra y os podéis presentar. Tenemos a Margarita Cabalín, la letra C. Carme Piña, la letra D. ¿Quién es? Hola. No, Carme Piña no. Aina Piña, la letra A. Na Carme Piña no, na Carme Piña és quart. I aquí estem a tercer. Perdoneu. Aquí estem a tercer. Perdoneu que duim 1000 reunions i que alguna se mos escapa. Estan Aina Piña, tercero A. Tercer A. Tercer A. Tercer B. On és tercer B? Tercer B no s'ha pogut connectar. Sí, tercero B es Marina Fernández. Sí, estoy aquí, Joan Carles. Aquí. Tercero C, Margarita Cabalín, que también está por aquí. Margarita, por saludar. Hola, no sé si la veis, Margarita. Tercer D, es un profesor nuevo contratado que todavía no lo tenemos conectado aquí. Y tercero es Marina Monterrubio, que también está aquí online, que os puede saludar. Hola. ¿Vale? Vale. ¿Qué más nos piden? Hay muchas dudas, ¿eh? Los tutores se coinciden entre los niños y la misma parental muy alejada, no será posible ser puntual. Bueno, va a haber un margen. Tendremos, si tenéis dos hijos y uno entra por una puerta y otro entra por otra, tenéis un margen, ¿vale? Habrá unos minutos de margen. Evidentemente ponemos a las 8:50 y a las 8:50 no entrarán todos. Pero si sabéis que tenéis que llevar a otro a otra puerta, intentar llegar de los primeros e intentar que se acerque lo más posible a la hora que se corresponde, ¿vale? Jornada continua, no. Se planteó en su momento si se podía hacer jornada continua, pero pensamos que para dar un mejor servicio a las familias, mantener el horario lo más parecido a lo que se ha hecho hasta ahora. Sabemos que hay muchas familias que quieren jornada partida por temas laborales y pensamos que había que continuar haciéndolo de esta manera. Sabemos que también hay gente con ERTE, pero se decidió hacerlo de esta manera. Pero que sepáis que también se planteó. También se avisa vía Steve la guardería de las 4:30 o avisamos al tutor como se hacía antes. La guardería de las 4:30 se mandará a través de Gestip. De todas maneras, lo podéis informar también al tutor y así está al corriente mejor. ¿Está contemplada la opción de jornada continua? No, ya hemos respondido. Los niños se hubieran sentido más arropados con sus antiguos compañeros de clase y hubiera sido un escenario más arropado para ellos y con sus compañeros. Es una opción, esto ya lo hemos respondido. Se han borrado la letra, no sé cuál es la de mi hijo. Sí, el Gestip
Digestive, no competencia nuestra, de la Consellería, publicó unas letras de los niños. No las podemos publicar nosotros. Eran unas letras provisionales. Lo han quitado, sí. Eran unas letras provisionales y puede ser que sea la que corresponda a vuestro hijo o puede ser que no. El tutor os informará en el debido momento a qué grupo os ha tocado, ¿vale? Si es necesario comprar uniformidad, se puede ir a recepción, como lo hacemos. Pues para comprar chándals y demás, también está en una circular que se llama Novia Digestive. Hay unos días, igual que para la compra de los libros, ¿vale? ¿Sí? La letra está en el cuestionario de utilización de salida. Sí, sí. En el cuestionario se mandó ayer o anteayer para los que quieran autorizar a que sus hijos salgan solos a las 12 a comer afuera y está por clase, debe salir. Sí, correcto. Si miráis el cuestionario, es muy importante mirar el Digestive, ¿vale? Es muy importante. La doctora valorará si es posible síntoma de COVID, se avisa a los padres del nene enfermo y se aísla, pero los demás niños de su grupo, ¿cómo avisáis? Bueno, la doctora, nosotros lo que hacemos, estamos en clase y detectamos que un niño no se encuentra bien, llamamos a la doctora y le decimos, mira, le ocurre esto. La doctora, si ve que es un posible síntoma de COVID, porque se puede haber caído y haberse hecho daño en un pie, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si ve que es un posible síntoma de COVID, nos dirá, pues sí, siguiendo el protocolo de la Consellería, lleva al niño a la sala de aislamiento, que tendremos 2 de salas de aislamiento, una al lado del comedor y otra al lado de las pistas de vóley, para repartir en función de dónde estén los niños, para intentar que si hay un niño que no está bien no se pasee por todo el centro, ¿vale? Para reducir los desplazamientos. Se avisará al padre o la madre del niño en cuestión, se lo deberá llevar a su centro de salud, llamar al centro de salud, no puede ir en transporte público y luego el centro de salud nos informará a nosotros. Una vez sepamos o nos digan que hay que tomar medidas con el grupo o con qué grupos, mandaremos un mensaje vía Digestive y además con una autorización de recibo, una autorización, más que un mensaje será una autorización, una circular que deberéis responder que sí que tenéis constante de la información que se os ha dado y si vemos que no respondéis, cogeremos teléfono o si acaso el tutor llamará o los jefes de estudio llamarán por teléfono a los padres para informar de todo lo que ocurre, ¿vale? Si un padre o madre tiene COVID, se aislará la clase del hijo o hija, lo tendremos que pedir a Sanidad. Hay preguntas, yo sé que me gustaría tener las respuestas, pero esto depende de Sanidad, ¿eh? En el listado de los libros, si no se han comprado por el cole, hay uno que lo dais vosotros. Hay que comprarlo en el cole mismo o ya lo dais vosotros directamente al alumno. Ahora mismo, no sé a qué libro se refiere, porque se debe comprar. Si es uno que vendemos, que es de editorial, se tiene que comprar. Se tendrá que comprar, se tendrá que pagar. Sí, sí. ¿De qué manera se va a ayudar a los niños que lo han pasado mal, tanto psicológicamente como educativamente en el confinamiento? Bueno, nuestra idea es hacer actividades de cohesión, de educación emocional y el equipo de orientación es un poco responsable de llevar a cabo todo este plan de acogida para intentar que los niños lo pasen de la mejor manera posible y sabemos que no ha sido fácil para muchos. Jonathan, no sé si vas a seguirlas. Tengo una invitación. Buenos días. ¿Sí? Está establecido un plan de acogida. Dentro de este plan de acogida hay una serie de medidas, entre ellas es la entrada escalonada, ¿de acuerdo? Pero luego se están preparando y se prepararán una serie de actividades, recomendaciones y orientaciones, ¿de acuerdo? Para facilitar la adaptación, que cada niño será diferente, a su ritmo diferente. Nosotros ya desde hace años disponemos un programa de aprendizaje cooperativo y una de las partes de este programa es la parte de cohesión, donde se establecen dinámicas que ya han hecho en otros cursos, porque se hacen cada año, de comunicación, de presentación, de expresión, etcétera. Además, tenemos un programa de educación emocional que tenemos implementado también desde hace años, ¿de acuerdo? En el que se realizan actividades de reconocimiento y expresión de emociones. Trabajamos emociones como la ira, la tristeza, el miedo, ¿de acuerdo? Entonces, utilizaremos este material que ya tenemos y material nuevo, pues desde cuentos, vídeos, etcétera,
para facilitar esta adaptación de los alumnos, ¿de acuerdo? En este sentido, bueno, repito, el equipo docente es un equipo que está preparado y está implicado y tiene toda la sensibilidad necesaria para atenderlo. Gracias. Bueno, veo que ahora se piden los profesores. Hay preguntas que son a nivel personal, creo que no debemos responder en una reunión colectiva. Los tutores se pondrán en contacto con vosotros. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia en esta reunión. También quiero agradecer en especial a los tutores que están aquí con nosotros. También a algunos profesores que impartirán clase a vuestros hijos que están también conectados, ¿no? Algunos especialistas y mandaros un mensaje de ánimo, que tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que remar juntos y que esperamos vernos pronto y que todo este sistema de confinamientos, de escenarios, a ver si podemos pasar rápidamente y volver a la normalidad que teníamos antes. Este es nuestro deseo y que sepáis que vuestros hijos están en buenas manos y que haremos todo lo posible para que se sientan lo mejor posible y que noten lo menos posible este periodo que han pasado de confinamiento y demás. Muchísimas gracias y para acabar deciros que estamos a vuestra disposición y os paso la palabra a Jonathan, que también se despide de vosotros. Bueno, pues nada, yo solo debo aclarar 4 cositas porque yo creo que se han respondido bastantes preguntas, incluso preguntas que se enviaron por correo electrónico, pero a lo mejor hay alguna que ha quedado un poco en el aire, ¿de acuerdo? Tercero de primaria trabaja con material de elaboración propia, ¿de acuerdo? Y libro de texto en matemáticas, unos cuadernillos en lengua y libro de inglés, ¿de acuerdo? Entonces el Chromebook es un poco un complemento a esto, ¿vale? Y para facilitar, pues, videoconferencias, comunicación con el alumno, comunicación con la familia. Lo que sí es posible, que aunque estemos en un escenario de A o B, como práctica también para las familias, se envíe alguna actividad, algún fin de semana, para ir cogiendo un poquito rodaje, ¿de acuerdo? Pero quiero que quede claro un poco esto, material de elaboración propia más libros de texto, ¿vale? De atención a la diversidad, había alguna pregunta que enviaron por correo referente, pues, a lo mejor a alumnos con algún tipo de discapacidad auditiva y tal. Nosotros hemos pedido mascarillas transparentes para estos casos un poco especiales, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en el escenario A hay atención de suport específico, pero según las condiciones del escenario B que nos ponga Consellería, tenemos que hacer más grupos, hay que cambiar, reorganizar el tema del profesorado y es posible que haya profesores especialistas que puedan ser de orientación posiblemente o algún otro que tenga que coger alguna tutoría y eso merma la atención a alumnos NESE, ¿de acuerdo? Y otros. Vale, había una pregunta de normativa por correo que decían de dónde sacamos la información, de algún manual y tal. Nosotros seguimos instrucciones y recomendaciones de Consellería, ¿de acuerdo? Lo que hacemos está asesorado y revisado por Inspección Educativa, aparte de por los de estos. Y hay que decir que durante el mes de julio se hicieron grupos de trabajo, ¿de acuerdo?, con todos los docentes para sacar este plan de acogida que sea lo más completo posible. Que repito, posiblemente, bueno, ya hay modificaciones y seguramente por lo que dicen las noticias habrá muchas más, ¿de acuerdo? En ese sentido, coger con pinzas toda esta información, incluido pues qué letra va cada tutor y tal y que cual, porque puede haber cambio de letras, cambios de tutores, etcétera, ¿de acuerdo? Por reorganización en un posible escenario. Hay que ser flexibles y dinámicos en función de lo que nos digan, ¿vale? Luego ya por último, 2 cosas, tranquilizar a las familias porque nosotros no damos el 100, damos el 150, 200%, ya lo hemos demostrado en otros momentos, ¿de acuerdo? El equipo docente es fantástico, está motivado, está preparado y dará, vamos, repito, el 200% y realmente cuidará de vuestros hijos, vamos, infinitamente mejor que vamos, tengo toda mi confianza en ellos, ¿eh? Así que en el fondo el contacto y es lo que marca la diferencia y eso les sobra, ¿de acuerdo? Y creo que nada más, solo despedirme,
mucho ánimo, mucho optimismo, lo llevaremos bien y saldremos todos adelante y venga, y ya dentro de poco empezamos a tope, ¿vale? Muchas gracias.